En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el expresidente Evo Morales, con quien ya nos tiene acostumbrados todos los domingos dar su entrevista. El día de hoy Evo Morales mencionó que el partido Tercer Sistema es un partido de ultraderecha y la verdad esto fue por dejando entrever por las agresiones que sufrieron en estos días pues los partidarios del MAS y PSP. Hoy Evo Morales ha dicho son los opresores del pueblo, estamos con los humildes o con los ricos. Eso es cierto, solamente hay dos caminos. Uno, estás con los pobres o estás con los ricos. No hay otro camino. O sea, aquí eres de izquierda o eres de derecha. Ya sabemos pues que la derecha está con los ricos y la izquierda siempre a donde vayas en cualquier parte del mundo ha estado con la gente más pobre. La lucha viene de hace más de 500 años y ha dicho claramente Evo Morales, hoy esta lucha pues es por la soberanía de Latinoamérica. Hoy Estados Unidos pues cree que Latinoamérica es de su propiedad. Vamos a escuchar pasajes de las declaraciones que dio al respecto el expresidente Evo Morales en esta entrevista. Del día de las elecciones y en medio se vienen varios tópicos que tienen que ver precisamente con las elecciones y una escalada de guerra sucia, el que han emprendido algunas organizaciones políticas. Uno no puede creer que organizaciones políticas que se fundamentan supuestamente, entre comillas, en sectores sociales o de algún toque que tiene que ver con la izquierda, como el Movimiento Tercer Sistema, por ejemplo, u otros que son de línea más derecha, empieza una campaña sucia, ¿no? Y ayer hemos visto, presidente, una agresión física, pero de las peores, como solo en el pasado se suele ver, y pareciera que este tipo de elementos son parte del discurso sin ningún contenido de la derecha. Otra vez agresiones a nuestros hermanos militantes. En Sacaba un tipo le dio una bofetada directamente a una de nuestras candidatas, y esto mismo se ha visto, por ejemplo, en las elecciones generales, permanentemente agresión a los candidatos, paleadas, pateadas, escupitajos, insultos de la oposición a los candidatos del MAS. ¿Qué lectura le da este tipo de acciones de la oposición, la derecha, hermano Evo Morales? Solo vi por las redes sociales, no solamente injusto, esa agresión física si vemos desde un punto de vista jurídico, es un delito. Si vemos desde un punto de vista político, nuevamente demuestra su agresividad la derecha boliviana. El llamado tercer sistema es derecha. Cuando dicen ni izquierda ni derecha, entonces ni está con el pueblo ni está con el imperio. En el fondo, cuando se ponen al medio, se sienten independientes, al medio. En tiempos de injusticia, el que se ubica al medio siempre está con el lado opresor al pueblo. En política solo hay dos caminos. Somos de derecha o somos de izquierda. Somos del pueblo o del imperio. Por tanto, estamos con los humildes o con los ricos. Es sencillo para entender la situación política. Y un sector tan importante como es el movimiento campesino indígena originaria, que estamos en este movimiento político justamente para atender las demandas históricamente olvidadas, abandonadas, ignoradas. Ya viene de una lucha de hace 500 años atrás, más de 500 años atrás. Entonces, esa lucha, primero comunal, ¿no? Social, y después de 500 años,
Me refiero al año 1992. ¿Por qué 500 años a 1992? Si la invasión europea ha sido en 1492, un 12 de octubre, a un 12 de octubre de 1992 son 500 años exactamente, y hay un grupo de líderes indígenas de América. ¿Qué dijimos? De la resistencia a la toma del poder, con nuestras políticas, con nuestras formas de vivencia, la vivencia en comunidad, en colectividad, en solidaridad, pero también en armonía con la madre tierra. Desarrollamos nuestras políticas económicas, que es una parte de la nacionalización de los servicios básicos y de los recursos naturales. Y en la parte política, decidimos refundar Bolivia. Aquí recordemos saber, antes de la refundación de Bolivia, se hablaban de a los llamados notables en la justicia. Yo me preguntaba, en 180 años, ¿los notables qué hicieron? Los notables solamente hicieron parches a una constitución colonial, a esa constitución que representa a la república, que no entendía la plurinacionalidad. Parches, remiendos a la Constitución, a veces reformas a la Constitución, a veces también no sé cuántas asambleas constituyentes. Y si hablamos de las asambleas constituyentes dentro de los 180 años, pues solamente participaban partidos que tenían representación parlamentaria. Y el movimiento campesino indígena originaria y las mujeres de las distintas clases sociales ignoradas. Yo decía, después de que llegamos, no eran los notables, los innotables refundamos Bolivia. Dejamos el Estado colonial para tener un Estado plurinacional. Ahora, yo diría que es noticia mundial cómo exportar ese Estado plurinacional, que es la diversidad, que es nuestra identidad. Y en Bolivia, nuestra diversidad cultural es la riqueza de nuestra identidad, de nuestra dignidad. Entonces, Ramiro, pues la refundación de Bolivia es también importante. Y acá tenemos un debate profundo entre los bolivianos. Y no solamente los bolivianos, las bolivianas, sino toda América Latina y el Caribe. ¿Cómo cambiar esa inmoral doctrina Monroe? ¿En qué consiste? América para los americanos. Repito nuevamente. Estados Unidos piensa que la soberanía de América Latina y el Caribe es de propiedad de los Estados Unidos. Esa es América para los americanos. La respuesta que dieron los políticos, la gente de izquierda, algunos dirigentes, los movimientos sociales es que no somos el patio trasero de Estados Unidos. Y ahora el movimiento indígena, desde Bolivia, acompañado del movimiento indígena de nuestra América y otros sectores sociales, ¿cuál es nuestra respuesta? América plurinacional, por tanto, América de los pueblos para los pueblos. ¿Qué América para los americanos? Y este mensaje que dimos, América plurinacional, de los pueblos para los pueblos, está en un debate internacional. Pero también quiero refrescar brevemente la memoria. Hasta en Europa ahora se debate Estado plurinacional. Imagínense, hermanas y hermanos, lo que hicimos. El sector social, como es el movimiento indígena, que nunca debemos olvidar en el pasado, amenazados al exterminio, al margen de tantas humillaciones en distintos tiempos.
Entonces, y nuevamente surge, yo diría, surge aquí la nueva derecha populista, pero neofascista y racista. Aunque estoy convencido, Ramiro, y quiero decirles, si bien Estados Unidos con el cambio del presidente se acabó el capitalismo racista y fascista, pero vuelve el capitalismo clasista. Por tanto, sigue el debate político-ideológico. Y cuando antes había la rebelión, la sublevación de los pueblos, tan natural, tan auténtico, y ahora en Bolivia hay una sublevación democrática, con el voto del pueblo, comunidad del pueblo. Aquí hay un paréntesis, hermanas y hermanos, no es momento de pelearnos, de asambleístas, de concejales. Es importante, por supuesto, tener autoridades. Primero está nuestro proyecto político. Segundo está nuestro programa del pueblo. Y tercero, nuestras autoridades pues, necesitamos para poder implementar, avanzar en la liberación del pueblo, pero también desarrollarlos con un programa del pueblo. Repito nuevamente, uno de los programas del pueblo justamente son las nacionalizaciones. Eso no viene de Estados Unidos, eso no viene del Banco Mundial, eso no viene del Fondo Monetario Internacional. Ese es parido del pueblo, del movimiento indígena, de obreros, de mineros, todos luchamos por las nacionalizaciones.